es alabarle y que su presencia baja, ¿verdad? Cuando le adoramos y que sé que en medio de la adoración somos libres, ¿verdad? Amén. Somos restaurados. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a prepararnos para seguir escuchando, ¿verdad? Lo que Dios quiere decir. Amén. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias, Jesús. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Bendiciones, bendiciones. Dios me les bendiga Amén. de gran manera. Y en esta hermosa mañana, le doy gracias a Dios por nuevamente escogerme para llevar la palabra en el día de hoy. Una palabra llena de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Una palabra que estamos necesitando para el crecimiento de esta obra, ¿verdad? Y por eso me presento ante ti, Dios, y te pido que a través de tu Espíritu Santo seas tú hablando a través de mi boca, y que de mi boca salga lo que tú quieres que nosotros, tus hijos, escuchemos Sí, Señor. para el crecimiento de cada uno de nosotros y para poder despojarnos de esas cosas que nos tienen atascados en este camino, cosas que necesitamos desechar para poder crecer y cambiar. Amén. Gracias, Dios. Y colocamos ante ti, Señor, este servicio y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Y sobre todo, que sea puesta en práctica. Amén. Que sea puesta en práctica por cada uno de nosotros. Sí, Señor. ¿Verdad? Mis hermanos, yo creo que desde esta mañana, cuando se inició el servicio, se ha venido hablando de cambio, de libertad, de cosas que queremos tener. Y si cambiamos, todo va a llegar por añadiduras. Pero que necesitamos, primero que todo, ser personas diferentes. Amén. Sí, Señor. Y en estos procesos de los crecimientos de las iglesias, se habla mucho del liderazgo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que el líder no nace, el líder se hace. Sí, Señor. Tengamos en cuenta eso. O sea, Dios nos escoge, Dios nos ha escogido, pero todo depende de cada uno de nosotros. Lo que yo predico aquí no es nada extraño para mí porque son cosas que me han pasado y son cosas que yo he estado desechando para poder crecer y cambiar, para poder ser una persona diferente, para poder ser y dejar un legado a mis hijos y a mis futuros nietos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede? Que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, lo que dejó en nosotros fue un legado de amor, Sí, Señor. un legado de humildad, un legado de servicio. Y a mi mente viene una frase que le escucho a cada rato, ¿verdad? Que dice que quien no vino a servir, o sea, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, hay que servir mucho, ¿verdad? Y para esto vamos a leer nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 20,
versículo 28. Sí, Señor. 20, 28. Sí, 20, 28. Y nosotros no solamente aprendemos cuando vamos a la escuela, cuando vamos al bachillerato, cuando vamos a la universidad. Aprendemos en el día a día, pero muchas veces nuestro ego no nos deja aprender de otra persona, ¿verdad? Porque qué maravillosa es la universidad de la vida, donde nosotros en cualquier momento aprendemos de alguien, aunque esa persona no haya ido ni a la primaria. Porque es que Dios nos llena de sabiduría, ¿verdad? Y Él nos da dones y nos da esas bendiciones a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros vino a la tierra, a este mundo, con un propósito. Sí, Señor. Entonces vamos a leer la palabra. La palabra del Señor dice, haremos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Y qué sucede? Normalmente, yo le he dado como título a esta prédica, ¿verdad? El privilegio de servir a Dios. Perdón. Porque es un privilegio Sí, Señor. que nosotros tenemos de servirle al Señor, a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? De servirle a Dios. Es un estilo de vida basado en el amor, en la humildad y en la obediencia. En el inicio se habló de la obediencia, ¿verdad? Entonces, ese servicio no es limitado a las acciones religiosas. Es algo que tenemos que poner en práctica en nuestro día a día. Porque muchas veces nosotros servimos, pero es para que esa persona nos sirva más adelante. Y no es así, ¿verdad? El don del servicio que Dios siembra en cada uno de nosotros es algo que tenemos que desarrollar. Yo, erróneamente, anteriormente yo le decía a Mariana, es que tú te lo montas en la cabeza. Porque ya ella entendía eso, y ya ella estudiaba la palabra. Entonces, yo no estaba en pañales. Y entonces, yo veía cómo ella servía, pero a pesar de que yo cuando niño yo vi cómo mi papá servía sin pedir nada a cambio, cuando él todos los sábados regalaba medicina a las personas en la hora que necesitaban y no tenían con qué comprarlas. Pero muchas veces en el trasegar de la vida, ese servicio que nace en nuestro corazón, el servirle a otros seres humanos, yo lo hacía cuando niño. Pero entonces ese dolor de perder a mi padre a temprana edad me fue endureciendo el corazón y me fue haciendo no ver muchas cosas. Entonces miren la importancia de nosotros despojarnos, de nosotros limpiar nuestro corazón, de estudiar la palabra que nos decía la hermana Cera, de estudiarla en la mañana, en el mediodía, en la noche, a cualquier hora. Si nosotros queremos servirle al Señor, tenemos que educarnos, porque son cosas nuevas. Y, oh sorpresa, que cuando empezamos a estudiar la palabra, nos damos cuenta de los errores que nosotros hemos cometido en esta vida. Sí, Señor. Mariana y yo decíamos, o decimos muchas veces, cuando conversamos, que si nosotros hubiésemos conocido la palabra de jóvenes, no hubiésemos cometido esa cantidad de errores que cometimos. ¿Verdad?
Entonces, el ser obedientes, el ser humilde, el servir de corazón, el hacer las cosas que Dios nos da en nuestros dones, hacerlas con pasión y con amor, sin esperar que nos den nada a cambio. Porque es que debemos hacer las cosas, debemos servirle a Dios, no al hombre. Amén. Nosotros no tenemos que tener la mirada en el hombre, sino en Dios. Y Mariana siempre me decía que yo no lo hago para el hombre, yo lo hago para Dios. Y yo me tocaba la cabeza. Pero ¿cómo así? No entendía. ¿Verdad? Entonces, esto es algo que no es imposible para nadie. Esto no tiene que ver con edad, no tiene que ver con sexo, no tiene que ver con nada. Esto es para todo el mundo. Sí, Señor. Si la palabra nos dice de que somos hechos a imagen y semejanza del Señor, ¿verdad? Pero tenemos que ser transformados, tenemos que cambiar, pero para eso hay que quererlo. Debemos querer cambiar. Y si nosotros, cada uno de nosotros cambiamos, estudiamos la palabra y empezamos a servir, aquí no vamos a caber. Aquí no vamos a caber. Porque es que esto es un regalo que Dios nos dio. Y es un regalo que hay que dárselo al otro y al otro y al otro. Para multiplicarnos. Nosotros no podemos estar en el servicio secreto. Porque ¿para qué nos trajo Dios al mundo? Para predicar su evangelio. Pero entonces es algo que tiene un hilo tan delgadito, y es que nosotros tenemos que transmitir eso, ese amor, ese don de servir, para que la otra persona pueda conectar con nosotros, así de sencillo. Porque podemos estar llevando la palabra, pero ¿qué estamos transmitiendo? Entonces esto es algo que depende de la actitud con que nosotros actuemos en la vida. Actitud con C, no con P. Y esa actitud nos la va a dar el Espíritu Santo. Sí, Señor. Y eso es lo que debemos buscar. Y cuando nosotros tengamos eso, vamos a ver las maravillas del Señor en nuestra vida. Amén. Sí, Señor. Porque la palabra dice de que Él nos honrará. Amén. Cuando nosotros cambiemos, cuando nosotros seamos parecidos a Él, cuando sirvamos de corazón. Porque es que hay cosas en donde el Señor nos dice, ¿verdad? Él se manifiesta sirviendo al prójimo a través de Jesucristo. Se manifiesta en cada uno de nosotros sirviéndonos. Como dice la palabra, Él no vino a que sirviéramos a Él, vino a servir, a ser nuestro ejemplo, a ser nuestra guía, a ser nuestro ayudador, a construirnos, a hacernos diferentes. Porque es que para el mundo nosotros somos personas raras. Para el mundo hoy en día nosotros somos una especie rara. Y así nos miran, ¿verdad? En otro tiempo, ¿dónde estuviera hoy? Yo no estuviera aquí predicando, con fiesta de toda la jornada. ¿Ustedes creen que yo iba a estar aquí? No. Entonces, gracias a Dios por haberme cambiado. Amén. ¿Verdad? Porque los dones espirituales Dios nos las da para edificar. Para edificarnos no a nosotros, a edificar a otro ser humano. Porque es que vamos a edificar al otro ser humano. Él nos escogió para ayudar a otras personas. Sí, Señor. Pero nosotros esos dones debemos crecer, ¿verdad? Debemos ayudar a otros a través de eso.
Y vamos a edificar a quién? A nuestra iglesia. Porque vamos a actuar con justicia y reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a transmitir. El carácter de Cristo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Sí, Señor. Y cuando eso suceda, vamos a ver cómo vamos a ayudar a las personas. Porque ahí vamos a aprender muchas cosas. Son muchas características que tenemos que tener nosotros y nosotras. Entonces, hay una característica que yo creo que es la principal, y es el don de saber escuchar. Hay que aprender a escuchar. Porque es que entonces nosotros, cuando aprendemos de la palabra, queremos decirle toda la Biblia a la persona en un día. Y resulta que no escuchamos a esa persona. ¿Cómo vamos a saber la necesidad de esa persona? ¿Cómo la vamos a poder ayudar si no la dejamos hablar? Entonces hay que aprender a tener paciencia, aprender a oír, para poder ayudar, para poder llegar a esa persona en el momento oportuno. Porque muchas veces nos rechazan porque no llegamos en el momento oportuno. Porque andamos tan locos que andamos matando a la persona. ¿Verdad? Entonces, si yo aprendo a escuchar, yo voy a poder ayudar a muchos y voy a conectar con ese otro ser humano. Porque la idea es que nosotros vamos a conectar con otro corazón. Para que esa persona pueda abrir su corazón y abrir su mente y pueda entender lo que nosotros le vamos a transmitir. Y pueda entender que nosotros hablamos con la verdad. Como decía la hermana. Sí, Señor. ¿Verdad? Entonces, hay formas de servirle a Dios. Y una de las formas es servir al prójimo. Debemos servirle al prójimo. ¿Verdad? Y nos enseña servir a los demás es especialmente a los necesitados. Es servir a Dios. Cada vez que nosotros hacemos eso, cuando tú sirves a una persona que está necesitada, Dios se goza con nosotros. Porque lo estamos haciendo con amor de corazón, para Dios, no para el hombre. Y nosotros muchas veces empezamos a cuestionar, ¿verdad? Cuando alguien vemos que ayuda a otros genuinamente. Pero quien ayuda genuinamente no le importa lo que le digan. Porque no me importa el que dirán. Porque es que yo lo estoy haciendo para Dios. Y yo estoy ayudando a una persona. Ahora, nosotros no sabemos más adelante qué pueda pasar con nosotros. O con un hijo de nosotros. ¿Verdad? Es posible que ayudemos a una persona y esa persona más adelante, un hijo de nosotros, un nieto, se encuentre con él y esa persona le ayude. ¿Verdad? Lamentablemente mi papá ayudó a mucha gente, pero cuando se enteraron que yo era el hijo de él, me ayudaron, pero fue a beber licor. Porque se alegraron tanto que me daban el alcohol. Entonces, ¿qué otra forma? ¿Verdad? Es que hay que usar nuestros dones. Usando nuestros dones. Lo que Él nos dio, o sea, recordemos la parábola, ¿verdad? El que le dio uno, el que le dio dos, y el que le dio uno que hizo lo escondió. Y por eso lo juzgó. Y le quitó, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros andamos en la vida así. Tenemos los dones y no los ponemos en práctica. No nos ponemos al servicio del Señor. ¿Y qué hace Dios? Nos quita las cosas y empiezan las pruebas y las situaciones.
Sí, Señor. Y empezamos a decir, pero ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí me pasa esto? Ay, que tú tienes un don y tú lo escondiste. Entonces nosotros, esos dones que Dios nos dio, esas habilidades hay que utilizarlas. Hay que utilizar esos talentos, esos dones son únicos. Y hay que colocarlos para ayudar a otras personas, no para beneficio propio. Porque eso es lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Usamos esos talentos y esos dones para mi beneficio. No. Nuestro Padre Dios nos dio esos dones y esos talentos. Es para que sean dados para edificar a sus hijos, a la comunidad. Para ayudar a la comunidad. El don del servicio es algo maravilloso que nos va a llevar a nosotros a que tengamos infinitas bendiciones en la vida. Porque a través de eso nosotros vamos a ver cómo la vida de nosotros va a prosperar. Espiritualmente, materialmente. Sí, Señor. En todo lo que uno desea en la vida. Pero todo depende de cómo nosotros estemos actuando. No utilizando para beneficio propio. ¿Verdad? Actuando como buenos administradores de su gracia, de la gracia de Dios. Porque debemos ser buenos mayordomos. Él nos trajo para que fuéramos buenos administradores. ¿Y será que nosotros lo hacemos? Si nos ponemos a mirar nuestra vida, vamos a ver que todo lo que nos ha pasado es por eso. Porque bendiciones han llegado y se han ido. ¿Por qué? Porque hemos sido malos administradores. ¿Verdad? Entonces, hay otra que es la obediencia y el amor. El servicio genuino surge de un corazón agradecido por la salvación y se traduce en obediencia a sus mandamientos, no por obligación. Cuando nosotros somos agradecidos por la salvación que vamos a recibir a través de nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo, nosotros obedecemos la palabra del Señor. Nosotros obedecemos y cumplimos sus mandamientos. Sí, Señor. Y a través de eso vamos a servirle. Y a través de esa actitud vamos a ver cómo nuestra vida va cambiando, se va transformando. Entonces, la vida diaria como servicio sana. Vamos a ver que Dios está en todas nuestras acciones. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros servimos a Dios, vamos a ver que Él siempre va a estar con nosotros en todas las acciones que nosotros hagamos en nuestra vida. Vamos a ver que Él va a escuchar más nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nuestras acciones van encaminadas a ayudar a otros seres humanos, a servir de corazón. Entonces miren la importancia de nosotros ser buenos servidores. Porque todo eso nos va llevando a nosotros, en nuestra vida cotidiana, a que nuestras acciones estén hechas con integridad y amor. Sí, Señor. Viviendo como cristianos, como verdaderos cristianos. ¿Verdad? Y por eso es que nosotros vemos que allá afuera hay mucha gente que dice, y que cristiano, mira, ¿por qué? Porque no sirven de corazón. Porque no le están sirviendo a Dios sino al hombre.
Porque desafortunadamente no han entendido ni han comprendido la palabra del Señor. Porque la entienden y la comprenden a su manera. Y la aplican para ellos. ¿Verdad? Entonces miren la importancia de todo esto. De nosotros vivir como cristianos, ¿verdad? Todos los días. La humildad es otra forma, ¿verdad? De nosotros servirle a Dios. La humildad y la adoración. Nosotros acabamos de adorarle al Señor. Y ahí le estamos sirviendo al Señor. De corazón. ¿Verdad? Y por eso vemos que nosotros, cuando le adoramos, cuando andamos, yo salgo. Mariana me decía, ¿y en qué momento tú oras? Y yo decía, en todo momento. Yo voy caminando y voy alabando. Anteriormente no me salía ni una estrofa. Y ahora fluye. Y yo veo que las cosas se van dando. ¿Verdad? Y puedo meterme por donde sea. Porque voy alabando al Señor de corazón. Porque lo estoy haciendo para Él, no para mí. Y nosotros vemos en el mundo tradicional y decimos, oye, pero esa persona renunció al trabajo y ya tiene 2 días y ya consiguió trabajo sin mal. Es la actitud que tiene. Pero si nosotros empezamos a conversar con esa persona, nos vamos a dar cuenta de que esa persona, antes de llevar la hoja de vida, le ora a Dios, se arrodilla, le pide, le clama, lo alaba. Y Dios le abre la puerta. Pero nosotros normalmente abrimos puertas, pero a lo contrario. Le abrimos puertas al enemigo porque antes de entregar la hoja de vida ya estamos criticando y ya estamos hablando. Y empezamos a quejarnos. Y estamos con la quejadera. ¿Verdad? Entonces miren esta parte de servirle al Señor. Todos los beneficios que nosotros vamos a tener. Amén. Amén. Por eso vemos, yo ahorita empecé a ver unos estudios como los judíos que ellos están estudiando en la de la fe, porque ellos prosperan mucho. Y es porque ellos desde sus hijos que están pequeños empiezan a educarlos, empiezan a enseñarlos, empiezan a que sean buenos administradores. Amén. Por eso ellos donde van, ellos prosperan. Porque ellos cumplen con las leyes y propósitos de Dios. Amén. Para eso es sagrado. Para ellos todo eso es sagrado. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a decir, ellos nacieron para eso. ¿Qué hacemos nosotros cuando una persona tiene éxito? Nos justificamos. Él nació para eso, yo no. Eso es justificar nuestra mediocridad. Pero nosotros sabemos que Dios no hace basura. Amén. De que nosotros lleguemos a este mundo para servir y para vivir. Amén. ¿Verdad? Pero hay que cambiar la actitud. Entonces tenemos que ser buenos administradores. ¿Verdad? Y ese don del servicio que todos necesitamos, tenemos que ser, y la palabra nos dice, de que debemos ser siervos para el Señor. Ser siervos para el Señor, para Dios, ¿verdad? Hacer su voluntad.
Y eso nos va a ir transformando. Porque vamos a ser siervos tal como Jesús lo hizo, considerando a los demás como superiores. Si Jesús, cuando estuvo en la tierra, consideró a los demás seres humanos como superiores a él, ¿por qué nosotros no? Porque somos egoístas. Porque hacemos las cosas para nosotros. Porque muchas veces hacemos las cosas no para Dios, sino para figurar. Lo que queremos es figurar para que nos vean. Queremos aprender. Y yo quiero predicar para que hablen de mí. No. Que no es para mí. No es por orgullo propio. Hay que dejar ese egoísmo. Por eso yo les decía en un principio, tenemos que despojarnos de todas esas cosas que nos tienen atacados. Sí, Señor. Aquí hay que dar de corazón. Hay que dar sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que no nos deja avanzar. Porque muchas veces nosotros decimos, ya, pero yo estoy leyendo la palabra, pero no entiendo ni jota. ¿Cómo vas a entender? El Espíritu Santo no va a llegar donde nosotros. No nos va a transformar, no nos va a ayudar. ¿Verdad? Entonces, debe haber un cambio en nuestras vidas. Y si eso no sucede, no va a pasar nada. Porque la adoración y la oración adorará a Dios con todo nuestro ser y mantener una comunicación sincera con el Señor. Entonces esta otra parte. ¿Verdad? Debemos mantener esa comunicación con Dios. Pero ¿cómo Él nos va a escuchar? Y yo he escuchado muchas veces que se nos dice que Dios no escucha todas las oraciones. Entonces nosotros debemos tener esa comunión, esa comunicación sincera con el Señor, esa comunicación sincera con Dios. ¿Verdad? Porque si Él es el dueño de nuestra vida, Él sabe todo lo que nosotros pensamos, ¿cómo vamos nosotros a pretender que lo vamos a engañar? Entonces miren, esto es un conjunto de cosas que nosotros necesitamos tener para poder servir, poder vivir dignamente bajo la voluntad del Señor. ¿Verdad? Entonces miren la diferencia. A nosotros nos preguntan muchas veces, nos han preguntado, ¿cómo ustedes criaron esos 4 hijos? Mariana al principio empezó a decir que no es lo mismo criar bajo la voluntad de Dios que criar sin Dios. Y miren los resultados. Entonces, el servicio a Dios es una respuesta de gratitud por su gracia y una forma de reflejar su amor. Dios refleja su amor a través de nuestro servicio. ¿Será que nosotros tenemos esa gratitud? Porque debemos ser agradecidos con las cosas que Dios hace en cada uno de nosotros día a día. Porque todos los días está con nosotros, como buen padre que es. Él siempre anda con nosotros. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos servir a Dios con alegría, con gozo, reconociendo que el servicio es un privilegio. Es un privilegio servirle a Dios.
Él se va a sentir honrado, se va a sentir querido. Y servir al prójimo es una manera práctica de demostrar amor cristiano, con actitud de siervo, teniendo a Jesús como el mayor ejemplo de humildad y servicio. Entonces, fíjense, Dios trajo a este mundo, lo hizo humano, a Jesús, para que Él fuera nuestro gran ejemplo a seguir. Porque a través de Él vamos a hacer su voluntad, a través de Él vamos a cambiar, porque a través de eso vamos a ver nosotros las bendiciones que Él tiene para nosotros, y vamos a descubrir el propósito que cada uno de nosotros tiene en esta tierra, porque cada uno de nosotros tiene un propósito, ¿verdad? Y de esta forma nos vamos convirtiendo en líderes, porque nos vamos transformando, porque vamos dejando ese hombre, esa mujer vieja, para ser un hombre o una mujer nueva. Amén. Porque vamos a hacer la diferencia en este mundo. Vamos a hacer la diferencia. Porque vamos a ver cómo esas personas que después que nos dijeron que no, van a llegar donde nosotros nos preguntamos: ¿qué está sucediendo? ¿Qué tú estás haciendo? Para tú progresar, no solamente en la parte económica, sino en la parte espiritual, porque como dije, eso se transmite, porque en el mundo espiritual nosotros transmitimos. Sí, Señor. Porque yo como líder, si yo me deprimo, las personas también se van a deprimir. Muchas veces no queremos que eso sea posible, si es verdad. Entonces nosotros debemos alimentarnos diariamente de la palabra del Señor, de la verdadera, ¿verdad? Para poder estar en coinonía con Él, para poderme entender y comprender, y para que cada vez que nosotros abramos nuestra boca para evangelizar a esa persona conecte con nosotros y llega a los pies de Cristo. Sí, Señor. Es la única forma. No hay de otra. Es una manera de multiplicar la iglesia. No hay de otra. Pero tenemos que ser congruentes. Porque donde yo pongo mi palabra, pongo el pie. Hay que ser congruentes. Porque con las cosas del Señor son serias. Entonces hay que actuar como siervos, ¿verdad? Y vámonos a Marcos 10:45. Es 45. La palabra del Señor dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y vemos que es la misma palabra. Va lo mismo la palabra. Vemos el propósito de la misión de Jesús. El propósito de la misión de Jesús en la tierra, ¿verdad? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esto nos enseña
que la grandeza, que la verdadera grandeza en el reino de Dios es el servicio humilde y sacrificio personal. Amén. Mira, el servicio humilde, dice, y del sacrificio personal. Pero resulta que cuando nosotros nos entregamos verdaderamente a Dios, no es un sacrificio. No debe ser un sacrificio. ¿Verdad? Es servir de corazón. Recuerden que yo les dije, estoy luchando con esto. Y cuando él me coloca una palabra es porque yo he estado deficiente en eso. ¿Y cómo uno aprende? Enseñando a otros. Una manera de aprender. Entonces, no es el poder o el reconocimiento. Este versículo es la respuesta de Jesús a la búsqueda de protagonismo de sus discípulos, enseñando que el servicio es la medida del éxito en su reino. La medida del éxito en su reino, en el reino de Jesús. Entonces los estándares del mundo. Dice que Jesús llama a sus seguidores a imitar este estilo de vida, poniendo el servicio a los demás por encima de los intereses propios. Entonces, cuando eso sucede, que nosotros le sirvamos a Dios sobre todas esas cosas, cuando lo hagamos de corazón, no para nosotros, sino para ayudar a otros, vamos a ver el cambio. Vamos a ver el cambio en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Sí, Señor. Porque vamos a crecer y cambiar. Porque recordemos algo. El Señor nos honra cuando le servimos a Él. Porque hay tres cosas que hay que hacer. Primero tenemos que ser. O sea, primero tenemos que cambiar nosotros. Entonces, primero tenemos que trabajar en nuestro ser. En cambiar todas esas cosas que nos tienen atacados. En todas esas cosas que no nos dejan creer ni en nosotros mismos. Porque como no nos creemos en nosotros mismos, no vemos esos dones, esas habilidades, esos talentos que Dios ha depositado en nuestros corazones y en nuestra mente. Porque todos tenemos habilidades. Sí, Señor. Porque nosotros no somos brutos. Nadie. Eso no existe. Porque todos tenemos habilidades. Y empezamos a analizar para que vean. Porque todos no somos médicos, todos no somos odontólogos, todos no somos carpinteros, todos no somos mecánicos. Cada quien tiene una habilidad diferente. Pero tenemos que utilizarla. Hay que desarrollarla más. Y vamos a ver cómo vamos a progresar, cómo vamos a cambiar, cómo vamos a tener ese estilo de vida. No es como ahora que dicen que ser cristiano es una moda. La moda va y viene. El ser cristiano no es una moda. El servirle a Dios no es una moda. Eso es permanente, es eterno. Sí, Señor. Para toda la vida. Entonces, mis hermanos, si nosotros hacemos todos estos cambios, vamos a ver los frutos que Dios nos ha prometido. Vamos a arrebatar todas esas promesas que Él nos tiene, todas esas bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Porque
promesas son diferentes. Las bendiciones son diferentes para cada uno de nosotros. Pero la principal, ¿cuál es? Es nuestra salvación. ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos cambiar. Entonces, después de trabajar nosotros en nuestro ser, hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que decía la hermana hacer al principio. Estudiar la palabra. Leerla, estudiar. Hay que orar, hay que ayunar, hay que hacer vigilias. Y lo que yo les dije en un principio, ayudar al prójimo, honrar al Señor. Todas esas cosas están en el hacer. ¿Para qué? Para luego tener. ¿Y qué vamos a tener? Nuestra salvación. ¿Qué vamos a tener? Estilo de vida. Un estilo de vida diferente. Sin tanta quejadera, porque ya no nos vamos a quejar. Porque ya vamos a confiar en el Señor. Porque vamos a depender de Él. Porque es en la fuerza de Dios, no en nuestras fuerzas. Pero tenemos que hacer ese proceso. Y eso está ahí para todos nosotros. Y otra de las formas de nosotros servirle a Dios es que lo que aprendemos aquí, regálaselo a otro ser humano. Con tus propias palabras. Sencillo. No hay complicación. El Espíritu Santo va a colocar en tu boca la palabra que Él necesita escuchar. Amén. Sí, Señor. Cuando nosotros cambiamos nuestro corazón y nuestros pensamientos. Porque hay cosas que la palabra dice. ¿Verdad? Porque hay muchas. Y no las sabemos de memoria. Versículos de la Biblia. Decimos, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y andamos llorando porque no tenemos esto y no tenemos lo otro. Entonces miren, cómo la misma palabra de Dios nos enseña y nos ilumina nuestra mente para ver las cosas que Dios pone en nuestro camino diariamente. Porque Él diariamente nos ayuda. Porque como buen Padre está ahí con nosotros. Siempre está con nosotros. Entonces, mis hermanos, en esta mañana, esta palabra que Dios ha colocado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para el entendimiento de su palabra. Para nosotros, primeramente cambiar, porque es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar nuestras vidas y vamos a ver los resultados. Y vamos a leer en Mateo 6:24, a ver qué nos dice la palabra. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces miren cómo nos habla la palabra. Hay que creer a Dios. No podemos estar en dos aguas. Porque muchas veces hacemos las cosas por amor al dinero. Por amor a mi ego. A que digan que yo sí. Alberto sí sabe. No. Qué error tan grande. Todo es para Dios, no para el hombre.
todo es para el Señor, la gloria y la honra es para Él. Sí, Señor. Entonces, como dice la palabra, no podemos amar a dos dioses. Él es el único al cual nosotros le debemos honra, amor, ¿verdad?, servicio, para nosotros poder crecer y cambiar y poder ser honrados por Dios. Así que, mis hermanos, si nosotros queremos ser honrados por Dios, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer y colocar todo en las manos de su Hijo Jesucristo. Amén. Para que se haga realidad en nuestras vidas. Sí, Señor. Mis hermanos, que Dios me los bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Amén. Y que esta semana sea una semana llena de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Y que esta palabra empecemos a colocarla, a ponerla en práctica. Dios me les bendiga grandemente. Amén, amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Poderosa palabra, poderoso mensaje. Bueno,